¿En qué me refiero muy presente? El tema de nuestros derechos, ¿no? De nuestros derechos. ¿Alguien me puede mencionar qué son los derechos? Un concepto tan importante que es un derecho o derechos. Derechos son una prerrogativa que tiene el ser humano por el simple hecho de ser ser humano. Ellas. Simplemente de existir. Derecho a existir. Y pues ese concepto tan grande a la vez se hace chiquito cuando no se ejerce, ¿no? Una de las prioridades que nosotros queremos con este foro es que se ejerzan, que se hagan, que se cumplan, que se establezcan, que llegue a nuestras comunidades, en especial a la niñez y en especial a las mujeres indígenas y afromexicanas, ¿no? En ese concepto que se está trabajando hoy desde la Constitución, ¿no? Afromexicanas, ¿no? Una parte tan importante. Pues una parte tan importante que nuestros niños en cada pueblo y en cada comunidad tienen derechos, no pensemos que las personas que no son indígenas son los que tienen más derechos. Al contrario, todos tenemos a la par esos derechos. En este punto tan especial que son los niños y niñas, nosotros como personas ya adultas, ya personas ya pensantes, conscientes, a veces nuestros niños sufren de marginación, a veces nuestros niños surgen de violencia, diferentes tipos de violencia, violencia doméstica. ¿Cuál es esa? Dirán, ¿por qué doméstica? Cuando los padres tienen conflictos, ¿no? Nuestras niñas y niños también sufren de violencia, otra violencia en educación. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Al momento de que nuestras niñas y nuestros niños no reciben una educación bilingüe e intercultural, estamos hablando de indígenas, bilingüe e intercultural, hay un tipo de violencia, porque no se está respetando desde sus orígenes, desde su visión, su cosmovisión, su lengua, ¿no? O sea, ese tipo de violencia que reciben niñas y niños desde nuestras comunidades. ¿Algún otro tipo de violencia que podamos aportar? La violencia por la forma de... Les solicito por favor si pueden utilizar el micrófono para que podamos plasmar todas sus aportaciones, sus inquietudes bien. La van pasando cuando vayan a participar, por favor. Okay. Muchas gracias. Los derechos de los niños, el primero ya después paso con las de las mujeres. Puede ser la violencia en la forma o en la manera de vestir, que no respetan los trajes típicos de las comunidades. Esos trajes son los que le dan identidad y le dan fortaleza a las comunidades, pero tristemente en un mundo globalizado queremos más parecernos a Norteamérica que a nuestra cultura, ¿no? Tenemos una cultura muy vasta y debemos de preservarla y respetarla. Propia vestimenta, violación a su vestimenta. Violación, otra violación que frecuentemente reciben los niños es violación y vulnerabilizan la nutrición. ¿A qué nos referimos a la nutrición? Pues los alimentos, ¿no? Ahorita nosotros en nuestras propias comunidades ya cambió la forma de cómo es el alimento para con nuestras niñas, con nuestros niños. Ahora ya se introduce mucho que ya no vemos anteriormente, les comento, anteriormente nosotros como madres llevábamos de almorzar a nuestros hijos. Sano, una comida sana, un alimento sano, pero desgraciadamente la globalización llega a nuestras comunidades. ¿En qué forma? Vendiéndonos la Coca-Cola, vendiéndonos las sabritas, diferentes tipos de alimentos. Entonces nuestros niños han sido vulnerados en esos conceptos, pero nosotros nos los han vendido como que es algo sano, es bueno, es un ratito, es de un día, se come un día nada más, mañana no, pasado sí, pero ese hoy sí, mañana no, se convierte en una rutina, ¿no? También en nuestras poblaciones indígenas prácticamente se han vulnerado esos espacios de nutrición, de educación, de lengua y de convivencia hay otra parte más importante,
que es la trata de nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? Es tan importante y tan violento esa violación de nuestros derechos en cuanto a la trata de cómo nosotros podemos plasmar esa parte, que se legisle o que se proteja ese derecho de la niña y niño en cuanto a la trata, ¿no? Otra parte también, nosotros como parte fundamental, nosotros en cada pueblo somos colectivos. También esa parte se le ha violado. Ya no se ejerce la forma de prácticas comunitarias, prácticas sociales que llevan a la colectividad, sino que ya a una parte de individualista. Sí, esto se está desmoronando. Buenos días, pues yo aquí, el punto de vista que ya no hay esa comunicación, porque ambas partes, sí, por delante, los que ponemos de representantes, de que luego decimos el papá del pueblo, sí, por eso, pues nos espantamos con que nomás nos hacen así, ¿sí? No, señor, ¿sí? Por eso se rige con, si no estudian o si no quieren problemas en la comunidad, pues que no se metan al aro, ¿sí? ¿Por qué? Por eso hay libros de asesoría, la ley orgánica, ¿sí? Para regir en las comunidades, sí. Yo le decía a mi gabinete que me pusieron como secretario de fiestas patronales y religiosas, ¿sí? Que avisáramos a la comunidad que antes se adornaba en cada esquina, cada cruz calle, ¿sí? Y me dice mi presidente, dice, eso era antigua, ¿sí? Pues casualmente son nuestros usos y costumbres y tradiciones, ¿sí? El ayudante, ¿sí? Dice, se trataba de lavar un pozo de que ahí era alimentación del pueblo, ¿sí? Ya es un 10% que van a traer agua en ese pozo. Le digo al ayudante, ya hay que ir a lavar, apoyar, se va a lavar el pozo. Dice, yo no tomo agua de allá. Hay más, ¿no? Pero no me quiero extender. Gracias. Los conflictos que enfrentan nuestras comunidades, vuelvo a repetir, son parte de la globalización y aparte la falta ya de convicción, falta de humanidad, falta de respetar, falta del acceso a toda la información, como bien lo dijeron, pero la información, la forma, cómo llega la información, cómo se trabaja la información, en cuestión a nuestros niños y niñas, cómo les está llegando la información en la actualidad. Llega directamente ya con los padres, con los abuelos, con otras personas externas. Ahora, ¿en qué forma llega esa información? Redes sociales e internet, ¿no? De repente no es una información que sea real, ¿no? O que se adapte al entorno que vive para preservarlo, sino vuelvo a reiterarlo, ¿no? La globalización que nos ha traído retos que ya se han visto en otras comunidades que recaen en la pérdida de la vida de los infantes, ¿no? Que no tenemos cuidado como padres y es más fácil dejarle el celular y que se entretenga a luego hacer como me educaron, ¿no? De generación en generación. Adelante. Pero es que quiere. Nada más retomando lo que compartía nuestro compañero, que está con sus usos y costumbres y tradiciones, porque se ha perdido de lo que hablábamos nosotros en el foro anterior con mi compañera, que estas tradiciones y costumbres se han ido perdiendo porque nuestras autoridades que hemos propuesto o que nos han ahora sí que obligado, representado, no son del pueblo, o sea, no les va a doler su pueblo, su comunidad, sus raíces, y por eso ellos hacen que se vayan perdiendo cada vez más esto que nos da identidad, ¿no? ¿Qué pasa si ponemos los que somos del pueblo, los nativos, los que nacimos y crecimos ahí? A nosotros sí nos interesa eso, retomarla y que no se pierda.
pero lamentablemente, pues sabes, como decimos, ya la globalización y pues nos han invadido de otros estados, ¿no? Guerrero, Puebla, entonces ya crecimos, pero les digo, lamentablemente le dan más fuerza a la gente de afuera, foránea les dicen, que a los propios nativos, ¿no? Y nos hacen un lado, cuando nosotros somos los que debemos de seguir con esas tradiciones, porque somos los que conocemos y somos los que nos duelen lo que pasa en nuestra comunidad. Es correcto lo que dice aquí el compañero que nos aporta. Sí, que nos aporta. Nosotros por regiones, ¿no? En el caso del país de México, en el Caribe, ya se han hecho investigaciones donde se está escrito que los niños y niñas, en el caso indígena, están en contextos, en conflictos, o en su caso en extrema pobreza, o en su caso en situación de violaciones a sus derechos. Entonces, si nosotros empezamos a hacer esa reflexión ahorita en este foro, ¿cómo queremos que se lleve esa parte, ¿no? De rescatar y revalorar, bueno, más bien de reforzar, fortalecer la identidad de los pueblos, quitando esa parte que es la violentación, ¿no? De cada contexto. Porque si nosotros no estamos violentando en que llega otra persona, otra autoridad que no es de nuestra comunidad, pero también nosotros lo hemos permitido realmente, hemos permitido esa parte. Y también afectan a nuestros niños, y también afecta a nuestras niñas, y también afecta a las mujeres. En ese caso, ¿cómo podría afectar a las mujeres? Por ejemplo, no sé cómo tomen este punto, pero lo que yo noto mucho en la actualidad con nuestras jovencitas o con nuestros niños, que en la música, el derecho a escuchar otro tipo de música. ¿Por qué? Porque toda la letra de las actualizaciones, de la música actual que se está viviendo en esta época de esta juventud, digo, a mí me tocó pues algunas, ¿verdad? Pero ahora actualmente la forma de violencia de que hablan las canciones hacia la misma mujer, o sea, yo no había puesto atención, pero de repente escucho algunas canciones que las mismas canciones agreden a la mujer. O sea, ya estás permitiendo como niña, como mujer, que estás escuchando eso y lo estás cantando. Yo creo que también es una forma de violencia que estamos aceptando las mujeres, y ya nos estamos quitando ese valor tan bonito que teníamos antes. Ahora a las chicas pues ya no les hablan bonito, o sea, pura grosería. ¿Por qué? Porque ya lo están permitiendo con este tipo de música, de que está entrando toda esta globalización en cuestión de la música. Eso no sé si también entre en ese punto. En cuestión, pero tampoco estamos diciendo que la globalización es mala, sino que hay que ver la forma de cómo apoyar en este caso a los adolescentes, el tipo de música, tipo de vestimenta, el lenguaje, ¿no? El lenguaje, cómo ha cambiado en los diferentes tiempos y momentos que nosotros pues estamos viviendo esta parte, ¿no? Adelante. Gracias. Una de las partes que yo quería participar es que a la mujer se le permita desarrollar, a la mujer indígena, desarrollar en la cuestión educativa, porque tristemente teníamos la creencia, o se tiene la creencia de que la mujer pues, no va a servir para tener hijos y para criarlos. Y no es cierto, ¿eh? En las comunidades indígenas también hay gente pensante, también hay gente que tiene capacidad para sacar adelante el municipio, el estado y la nación. Y el ejemplo, pues ya los tenemos, ¿no? Ya hay diputados indígenas, ya hay ministros indígenas. Entonces debemos de fortalecer esta estructura con las mujeres, con las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Darles la oportunidad y hacerles sentir, porque muchas veces algunos no tuvimos la oportunidad de estudiar, algunos sí, y había que trabajar, pero ahora la globalización hay que ocuparla, pero con este tema, ¿no? Que nos fortalezca, no que nos destruya. Un tema que también me gustaría a mí compartirles, yo soy de Cuernavaca, yo estudié en la primaria en la Benito Juárez, a un lado de Catedral. En aquellos tiempos a mí me daban clases de náhuatl en vez del inglés. Después vino alguna reforma seguramente y estaba entre el inglés y el francés. Logró entrar el inglés. No digo que sea malo, el inglés es muy bueno, pero debería de reforzarse como una materia pues ya básica también la cuestión del tema
no solamente en la lengua náhuatl, porque hay diferentes vertientes también en náhuatl. Aquí en Morelos tenemos 4 vertientes, pero no solamente del náhuatl, sino de alguna otra lengua originaria, lengua madre, porque están desapareciendo y hay que preservarlas, hay que aprenderlas, quienes no las sabemos, y darles difusión, porque al darles difusión también respetamos los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Muy bien lo dijo, compañero. La prioridad más importante para poder ayudar a la niñez y la adolescencia y la mujer es respetando la igualdad de género. Desde ahí hay que empezar a trabajar la igualdad de género. La igualdad de género es el que nos va a permitir ir respetando la niñez, ir respetando a la adolescencia, ir respetando a las mujeres. Una de las consecuencias que ha sufrido más los adolescentes ahorita en este tiempo actual, ¿qué son? Las drogas. ¿Qué son? Como bien lo dice, la influencia de la música, las drogas. ¿Qué más? La violencia física. Violencia física siendo adolescentes en el noviazgo. Entonces, ahora, ¿qué nosotros en esa parte, desde nuestro contexto, desde nuestros pueblos, desde nuestras trincheras donde estamos laborando, cómo nosotros podremos apoyar, cómo en la legislación se puede plasmar esa defensa para con las niñas y con las mujeres? Quisiera opinar. Pues yo quisiera opinar, lamentablemente los modos de vivir que ahorita nos está tocando pues son difíciles y pues lamentablemente todo se está modificando, ¿no? Lamentablemente nosotros fuimos educados de una forma y pues a veces yo, por ejemplo, en mi vida personal, yo quiero educar a mis hijos, a veces darle lo que no me dieron, ¿no? Entonces desde ahí también nosotros tenemos la culpa, porque pues nosotros educamos viendo la perspectiva de darle más a nuestros hijos y lamentablemente pues ahí también le estamos haciendo daño, porque la educación empieza en casa, enseñarle los valores, ¿no? Y ya después, posteriormente a la escuela, pues ya se nos enseña matemáticas, español y todo eso, pero desde ahí nosotros le estamos enseñando mal a nuestros hijos, mal a no respetar a la gente, mal a no respetarse a uno mismo. Entonces, muchas veces por la necesidad de comprarnos cosas, queremos trabajar y pues dejamos ese aspecto solo, ¿no? Como mamás, como mujeres, pues quisiéramos pues irnos a trabajar todo el día. Lamentablemente pues la situación pues nos obliga a eso y pues tenemos que salir a trabajar y pues dejamos a nuestros hijos. ¿Y quién los está educando realmente? Pues la televisión, el internet, el celular. Yo le doy el celular a mi hijo para que esté tranquilo y no me esté desobedeciendo, ¿no? Y pues desde ahí les enseñamos los derechos, pues a vivir en una vida digna, ahí le estamos enseñando, ¿no? Derecho es una norma, ¿no? Que nos enseñan y que le debemos de enseñar, y lamentablemente pues se están desubicando. Entonces, nosotros les estamos enseñando, o las instituciones también les enseñan a sus derechos, pero no hay una institución que realmente castigue quien no los cumpla, ¿no? Entonces, ahí también nos estamos perdiendo y pues esto no avanza. Si no vemos desde este enfoque, pues no vamos a avanzar nunca. Nos hablan de derechos y derechos, derecho a vivir, derecho a una casa digna, derecho a la salud, derecho a la educación, pero lamentablemente no hay una institución que corrija esto, que realmente sancione, no castigue, sancione esta situación que estamos viviendo. Y creo que pues desde ahí como mujeres, pues nosotras mismas también hemos sido culpables de que violenten nuestros derechos. Es correcto. Y ahorita como tenemos esta gran oportunidad de poder expresar esa necesidad, porque ya se convirtió en una necesidad de cómo poder que nuestras niñas y nuestros niños, nuestros adolescentes tengan ese derecho, pero también que estén protegidos, pero así también que compartan en colectividad, ¿no? En colectividad. ¿Por qué? De hecho, también nosotros, aparte de la educación en casa, hay otra educación que es la formal, que es en escuelas, ¿no? En escuelas. Sabemos perfectamente que no existen programas donde el cual cada niño o cada niña defiende esos derechos. Volvemos a lo mismo, ¿no? El derecho a una educación bilingüe e intercultural. No existe programas donde el cual nos dice que defienda el conocimiento previo. ¿Cuál es el conocimiento previo? Desde lo que conoce la casa, desde lo que conoce lo comunitario, desde lo que conoce
en su contexto natural, es desde su cosmovisión, ¿no? Desde cómo las abuelas le enseñaron a una educación que debe de ser respetada, valorada en cuanto a su etapa de vida. Bueno, mire, los papás hoy en día se dice que protegemos a nuestros hijos, se dice, ¿sí? Porque en aquel tiempo iban a mi pueblo, al Puyeca, allí iban a avisar a la parroquia, ¿sí? A los celadores, niño que anduviera en la calle, fuera detenido para el día de la Cuaresma, Semana Santa, a cargar el pochote, ¿sí? Los encerraban en el curato y ahí ya se llegaba la hora para ir a cargar pochote. Ese era el castigo, ¿sí? Para que no anduviéramos en la calle, ¿sí? Hoy en día no. Mamá, ¿me da permiso ir ahí a cargar pochote? ¿O eso qué es? No, hijo, no, porque te va a doler la garganta, ¿sí? Entonces, ¿estamos con Dios? ¿O dónde estamos? ¿Sí? No tenemos fe. Allí lo estamos echando a perder. Dos cosas: la criatura y nuestras tradiciones. Ya hoy ya nomás eran 35 a 30 cruces que salían, ¿sí? Hoy vienen saliendo 6 nada más, porque los papás, las mamás, no dejan que carguen, no hagan esa penitencia, ¿sí? A eso lo que se refiere al compañero, de que ya no existe una participación significativa con protección, con su pertenencia cultural, ¿no? Ya no se ve esa parte, ¿no? Porque no solamente no es, a lo mejor dirán, pues es que lo van a castigar y va a ir a cargar el pochote, es un castigo, no. Al contrario, para nosotros, pues era una forma de educarnos, ¿no? Una forma de obediencia, una forma de respeto, lo cual en este tiempo, pues yo creo que ya no se han practicado esa parte, ¿no? Okay. Bueno, yo quisiera retomar un poco lo que decía el compañero hace un rato sobre que en las comunidades indígenas también hay gente preparada que puede ocupar puestos para que nos representen. Ahí es donde entra un poco la violencia política también, ¿no? Hacia la mujer, porque si bien ahora ya puedes aspirar a un puesto político, a veces cuando llegas, de todos modos, tus derechos no son respetados, ¿sí? Y entonces, ¿de qué sirve de alguna manera que ya puedas aspirar si de todos modos tus derechos no son respetados, ¿sí? Pues desde un principio dijeron, ¿no? Los derechos es un derecho humano, ¿no? Derecho humano al respeto, derecho humano a la conciencia. Por eso nosotros somos, como dicen, ¿no? El humano es racional, pensante, reflexivo y esa parte, pero creo que entre nosotros, vuelvo a repetir, la forma de cómo nos estamos empezando a retomar la globalización, la educación, la forma de pensar, de ser, de sentir y de empezar a cómo nosotras las mujeres, bueno, en especial porque pues nosotras somos como que, siento yo como que más fuertes, más guerreras, cómo empezar a esa parte, ¿no? De ver una igualdad, una participación, pero que sea real, como dice ella, ¿no? Real, donde nosotros realmente estemos presentes en esas tomas de decisiones, presentes en esa forma de pensar desde nuestra cultura y que se respete esa parte, ¿no? Yo pienso que el meollo de todo esto, siempre escuchamos hablar de los derechos y del respeto y de todo esto, pero creo que todo esto viene o debe de empezar desde el gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todo lo vemos a nuestra conveniencia, todo lo que sale, todo lo que, incluso hasta las redes sociales, ¿no? ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, yo veía que antes la educación de antes, empezando con nuestros padres, pues era mejor que hoy en día,
¿no? Porque ya cuando se empezó a abrir el derecho a los niños, a la infancia y eso, o sea, ya hasta los propios hijos dicen, tú me tocas, te demando. Yo tengo derechos, yo tengo esto. Entonces decimos, bueno, pues sí tienes derechos, pero también tienes obligaciones y también tienes que respetar a alguno. Pero a veces hasta uno tiene miedo, ¿no? Porque es cuando ya llegan a lo mejor las autoridades y le golpeaste al niño, corregiste esto y estás mal. Entonces ahí es a donde ellos podríamos decir que se esponjan y se sienten con demasiado derecho al grado de llegar a faltarnos al respeto a nosotros mismos también. Entonces yo creo que ahí todo debe de ser desde arriba, desde la cabeza, desde el gobierno y no interpretar mal. Por eso estamos aquí, para que nosotros nos escuchen esa parte, porque queremos, o sea, buen ejemplo que están haciendo, el gran ejemplo que estamos ahorita aquí, para que seamos escuchados y para que se replique en políticas públicas para las niñas y niños y adolescentes. Bueno, tan es así que, por ejemplo, en la actualización en las escuelas, ahora los muchachos de cierta edad ya de secundaria agreden a los maestros y los maestros ya no hacen nada. ¿Qué hacen? Ya no le pueden decir al papá, porque ahora en vez de que el papá vaya con vergüenza a lo que hizo el hijo, ahora va a demandar al propio profesor. ¿Y qué está pasando con esto? Que los maestros están quitando la responsabilidad de educar a nuestros hijos. Un ejemplo así, en una escuela de una de mis hijas, me dice que, por ejemplo, los maestros les dicen, pues si quieren entrar, entren, si no quieren estudiar, no estudien, y ya es un nivel muy alto. Entonces ya no le están dando la importancia a la educación, y a mí sí me preocupa, porque tú como padre estás invirtiendo y mandando a tu hijo a prepararse, no a que nada más asista y le toman la asistencia y se acabó. Entonces sí ya está viendo como que un retroceso hasta la educación. ¿Por qué? Por el mismo derecho de que los maestros ya no les importa, se manejan drogas en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, y los maestros ya no ven. ¿Por qué? Porque no quieren que los maten. Entonces ya está a un nivel muy avanzado este cáncer de las drogas y de los derechos, ¿no?, que nos están llevando a cabo como tal deben ser. Yo creo que les quiero compartir esta experiencia, ¿no? Cuando en el caso particular de Coentepec, cuando pues empezaron, ¿no?, esa parte de llegar a las escuelas, decir, no, pues es que ahorita ya no le puedes pegar, ya no le puedes decir nada, ¿no? Como que estuvo muy tensa esa parte, muy ya ni reflexiva, como que ya empezó a haber muchos problemas en esa parte. ¿Por qué? Porque el niño ahora ya no le puedes. Cuando nosotros en nuestro pueblo es la chancla, ¿no? Mínimo le tienes que enseñar, ¿no? La chancla, mínimo. Y luego, no, firme el niño. Sí hubo también esa armonía en nuestro pueblo, sí rompió con esa parte cultural. Le dijo, mija, quién sabe a dónde, ni sé enseñar. Maestros de inglés hay y se anuncian en los postes. Le digo, pero eso yo no he visto. O sea, porque hay niños que les interesa. A mí me sorprende, ¿no? Porque mi otro nieto me dice, no, yo quiero inglés. Y mi nieta me dice, no, abuela, yo quiero la otra lengua. Entonces digo, ¿dónde? Considero como que de que se implemente y para que no se pierda. Porque digo, si bien es cierto, muchos buscando la economía se van a Estados Unidos, ¿no? A ellos les sirve, sí, pero ya lo están viendo también como por el trabajo. Pero ¿dónde está lo que realmente lo que nos identifica, claro, dónde somos, quiénes somos, ¿no? Porque no está, digo, yo hasta ahorita desconozco, no sé, igual estoy equivocada, pero en ninguna secundaria yo he visto que den. ¿De dónde es usted? De Puente Dixtla, y estoy trabajando en el municipio de Amacuzac. Perfecto. Pero digo, yo sí me he estado enfocando así como que digo, ¿a dónde quién, no? O sea, ¿quién? ¿A dónde para? Porque mi nieta quiere. Y digo, bueno, y eso me hizo pensar, razonar. Dije, ¿por qué no lo hay? ¿Por qué? Es correcto. ¿No? Gracias. Pues simple y sencillamente vuelvo a lo mismo. Aquí la propuesta sería empezar desde arriba
desde gobierno, porque nosotros podemos proponer muchísimas cosas, pero para que se lleven a cabo, simple y sencillamente hablando de los derechos. Si yo tengo una hija que habla un dialecto o tiene y acude a la escuela, o sea, ¿por qué el gobierno no invierte en personas para traducir, en la misma escuela y no se pierda esa lengua? Porque el gobierno, en vez de hacer eso, de darles o de regalarles el dinero y hacerlos unos niños inútiles, de verdad, porque eso es lo que pasa. El gobierno me mantiene y hasta queda, ¿no? Reciben dinero según que para estudios y eso, ¿y qué es lo que hacen? Cuando reciben el dinero, las Oxxos están llenos porque ya están. Entonces, Como padre, perdón, tienes la obligación de que si sabes que ese dinero viene para tu estudio, tú como padre vas a manejar el dinero para lo que es. pero volvemos a lo mismo, porque ahí el niño me está exigiendo a mí un derecho. Entonces volvemos a lo mismo. Ahí sí, porque Entonces, Dirán por ahí, ese es el meollo, ¿no? ¿Cómo vamos a poder armonizar lo que la señora está diciendo, exigiendo que el gobierno lo haga, pero también nosotros como padres y también el niño, la niña y el adolescente? O sea, son ya tres partes fundamentales que nosotros, ¿cómo podemos llegar a la armonización con la ley del Estado? ahora a lo que comentó mi compañera aquí presente, los maestros no educan. La educación viene de casa. Los maestros solo dan la enseñanza y el aprendizaje de acuerdo a lo que ellos. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Sí, nos molesta. Sí, los maestros dan la educación. En casa es los maestros dan el aprendizaje. En casa es la educación. Por eso entra ahí una educación que queremos intercultural, bilingüe. Bilingüe al momento de decir desde su lengua materna cómo fue educado, fueron su conocimiento previo, sus raíces. Y si nosotros revaloramos esa parte, vuelve otra vez a rescatar ese valor de respeto, ese valor de que yo tengo que respetar a mi adulto, a la abuela, al abuelo, ¿no? Hasta donde siempre se le habla usted, ¿no? Pero entonces con esa palabrita ya, si ya no lo decimos, gracias, concepto grande, por favor, gracias. Entonces, nosotros como padres, como institución, como gobierno, ¿dónde hemos estado fallando esa parte, ¿no? Que también que los niños y niñas también tienen un derecho a vivir ya pasando a otro contexto, en un ambiente de sostenibilidad con el clima, cómo ahorita también esa parte repercute a nuestros niños con enfermedades, con nuevas enfermedades que están saliendo por el cambio de clima. ¿Cómo esa parte? ¿Cómo se pueden trabajar también e inducir esa parte, el cambio climático con niñas, con niños? ¿Cómo podemos también meter esa educación del cuidado de nuestro medio ambiente? La adolescencia, adolescentes, sabemos que esa parte yo siento que ya ni les interesa, ¿no? Pero cómo nosotros forjamos como padre, como institución, como ley, cómo podemos nosotros regresar a esa parte tan importante que es para un buen vivir, ¿no? Que nos garantice ese derecho, que nos garantice esa parte de que nosotros como personas, como niñez, como mujer, como niña, como niño, crezca en un ambiente sano, ¿no? Pues es que eso es con el ejemplo. O sea, si tú enseñas a tus hijos desde pequeños a que vale lo mismo la vida de un ser humano que la de un árbol, todos los seres vivos tienen el mismo valor. Llámalo árbol, llámalo planta, llámalo animal, pues desde ahí les estás poniendo esos valores, ¿no? Igual, yo como algo en la calle, mi basura la echo a mi bolsa y llego a tirarla en mi casa, ¿no? O sea, yo creo que cuando tus hijos ven ese tipo de cosas, ellos lo van haciendo. Yo creo que eso sería lo principal, ¿no? ¿El ejemplo? Con el ejemplo. Y sí es desde casa.
No siempre, porque por lo mismo, como decimos, todo el contorno que hay ya está influyendo demasiado. Por más que tú quieras hacer, o sea, te lo está arrebatando. Ese es lo que... Hay una frase muy bonita que dice: tus hijos o tu entorno no hacen o dicen lo que tú les dices. Es imposible que alguien lo haga, ¿no? Sino que hacemos lo que vivimos. Entonces yo sí, como comparto lo de mi compañera, ¿no? Si en nuestra casa vivimos con armonía, con colectividad, con derechos, con obligaciones, eso vamos a transportar a la sociedad. Si en nuestra casa vivimos con violencia, con inseguridad, y eso también lo vamos a vivir en la escuela, con nuestros amigos, en la sociedad en general. Entonces, Va a repercutir. exactamente. Entonces yo creo que somos el reflejo de nuestra casa, no hay más. Ándale, compañera, no háblalo. Sí, igual yo estoy de acuerdo en que más que políticas públicas debemos reforzar los valores dentro de los núcleos familiares. Nosotros sabemos, bueno, a la edad que yo tengo, yo soy de la comunidad indígena de Cuauhchichinola. Entre los valores que se infundieron durante la etapa del crecimiento, de mi niñez, fueron muy importantes porque nos enseñaron cultura y nos enseñaron valores, a respetar la tierra, a no quemar basura, a ser cuidadosos con la sociedad, respetuosos con las demás personas. Entonces, todo esto yo creo que es importante dentro de una sociedad para que se lleguen a cumplir los derechos de las mujeres indígenas, de los niños, de los adolescentes. Es importante también infundir, que se refuercen los valores dentro de los núcleos familiares, porque ahora desafortunadamente vemos a una sociedad perdida, una sociedad sin valores, hijos maleducados, y que no nos los va a educar la escuela o los maestros, sino que se van a educar dentro de casa. Y yo creo que dentro de todo, como nosotros aprendimos, había muchas cosas las cuales no estaban bien, ¿no? Donde la mujer era sometida, donde la mujer era violentada, donde los niños no tenían derechos, las niñas no tenían derecho. En el caso de mis padres, de mis tíos, ellos no recibieron un estudio académico mayor, pero dentro de las mujeres no tenían opción de estudiar. Los hombres sí, pero las mujeres no. Entonces esas cosas sí deberían de ser revaloradas dentro de la sociedad y las comunidades indígenas, ¿no? Como ahora la mujer tiene derecho a estudiar, a vivir una vida digna, a no ser violentada, pero siempre y cuando los derechos y los valores se sigan fomentando dentro de las casas paternas, dentro de las casas maternas, donde también la mujer funge un poder matriarcal. Mi abuelo murió a los 52 años, mi abuela se encargó de la familia, pero se encargó de darle valores a la familia, de enseñarle el respeto, la honestidad, y yo creo que al final de todo, a pesar de que no todos obtuvieron un grado de estudios alto, todos sí tenemos una buena vida con valores y con ética ante la sociedad, y podemos reflejar eso. Entonces, más que políticas públicas, yo creo que se debe reforzar dentro de nuestras comunidades indígenas el que la gente siga practicando los valores y enseñándolos a la siguiente generación. Si no, más adelante vamos a tener una generación que no respete, una generación perdida, que en cuanto a la globalización ya la perdimos un poco, pero debemos de tener esos valores presentes siempre. Gracias. Retomando un poco de lo que dice el compañero, creo que empezando a retomar esos valores, también se le da el respeto a la igualdad a la mujer, el respeto a que la mujer tenga voz y voto en los diferentes ámbitos, política, social, que tenga un respaldo en su trabajo y no la menosprecien porque es mujer, y no un trabajo remunerado, equitativo, igualitario,
tanto para la mujer y para el hombre. Ah, no, pues es que Maribel no cargó ni una mesa, no cargó nada en este trabajo, no levantó nada, pues es mujer, ¿cómo va a hacer ese trabajo si ella pues es mujer, ¿no? Ah, no, como no cargó nada, le vamos a dar 100 pesos y el otro le vamos a dar 200, ¿no? Entonces, el equitativo, el llegar a tanto igualdad de género, tanto un equilibrio social, que donde las mujeres tengamos ese respeto y ese valor. Pero claro, nuevamente iniciamos desde niñas y niños, para que pueda ejercer, ¿no? Para que podamos ejercer la prevención de la violencia de niñas y niños, ¿no? Y también yo siempre, bueno, no sé cómo vean, pero una reeducación para con los hombres, ¿no? Desde casa, nuevamente, desde casa, desde instituciones, desde lo social, ¿no? Para poder empezar y decir, no, pues la mujer no está atrás, no está adelante, estamos en un nivel donde la mujer tiene conocimiento, sabiduría, entendimiento, ¿no? Donde puede llevar a cabo un trabajo. Un ejemplo, ¿no? A lo mejor van a decir, no, pues es político. Mira, Claudia Sheinbaum, ¿no? Una mujer. Gobernadora, mujer. Ahora en los municipios, por la equidad, por la paridad de género, han logrado llevar esa parte. Pero obviamente sí nos falta mucho, ¿no? Nos falta mucho esa parte de decir que el hombre y la mujer van a la par, ¿no? Donde pues ese derecho se ha realmente forjado en los derechos de salud, de educación, en este caso no sé cómo en este contexto, ¿quién es de Coatetelco? Nosotros tuvimos en un tiempo una problemática en cuestión a decisión de, como mujer, ser propietarias de un terreno, ser ejidatarias, ¿no? Que nos costó trabajo llegar a esa parte, ¿no? Que nos discriminaban, pero en esa cuestión también fue algo de lucha. ¿En qué me refiero a algo de lucha? En caso de Coentepec, que hay mujeres ejidatarias, pero haz de cuenta como que lo tuvieron que hacer a fuerzas, ¿no? Porque el marido falleció. Pero no es así, o sea, no tenemos que esperar a que la otra persona, para que yo tenga ese derecho a acceder a las tierras, a acceder a una propiedad que yo también puedo ejercerla, que yo la puedo sembrar, que yo la puedo trabajar, que yo también puedo ejercer esa labor que el hombre pues administrar, ¿no? Administrar en esa parte o hacer o elaborar esos trabajos, ¿no? A nivel internacional y nacional, se reunieron la semana pasada asociaciones que dio la presidenta Claudia Sheinbaum. Vinieron diferentes países en donde hubo un encuentro donde nos dan unas recomendaciones del CEDAW, donde es esa parte donde la mujer ha tenido una participación y una participación de mujeres indígenas y que en esas recomendaciones del CEDAW nos dice que nosotros como mujeres tenemos esa parte tan importante que es un derecho a participar en todos los sectores y niveles, ya sea educativos, sociales y políticos, ¿no? Entonces es una recomendación que le está haciendo al país y a todos los países que la mayor parte del mundo, pues nosotras como mujeres pues se nos ha discriminado, ¿no? Esa parte. La recomendación los hace pues ser obligatoriedad en esa cuestión, ¿no? El derecho a participar en política, en educación, en toda esa parte donde la mujer pues no se le ha proporcionado, no, donde la mujer no se le ha dado ese respaldo para que pueda ejercer un derecho como desde el inicio dijimos, ¿no? Un derecho por ser humana.
En ese sentido, yo quiero hablar un poco, apoyando al tema afro, que muchas veces nos hemos dejado un poco de lado, ¿no? Y nos basamos mucho a la cuestión indígena. Por ejemplo, yo veo que la cuestión afro, a mi criterio, carece de territorialidad. No sabemos, o sea, las poblaciones indígenas sí sabemos cuáles son, están ya catalogadas, pero las cuestiones afro no están. Sabemos que el origen, pues, es personas que tienen, pues, lazos en África, en comunidades de gente con piel negra, ¿no? Y no lo digo de forma discriminatoria, así es como se debe decir. Entonces yo creo que es necesario también crear un catálogo de comunidades afromexicanas y tener también bien preciso ya la situación de cómo se va o cómo los debemos de nombrar realmente. Afromexicanos, afrodescendientes, que es como viene en la reforma, o afromorelenses, que son nuevos que se implementan. Entonces hay que tener claro esos criterios. Y otro punto que yo me gustaría abonar también en el tema afro es que en algunos municipios están existiendo detenciones por sus características de piel, los confunden con haitianos, los confunden con otro tipo de... Hay que cobijarlos, porque en la reforma vamos juntos, ¿eh? No nos olvidemos que nada más somos pueblos indígenas. Yo soy originario de un pueblo indígena, pero sí me preocupan también, hablando de esta cuestión de las mujeres, que ellos cuenten también con un catálogo para que puedan acceder también a los beneficios que ahora hemos accedido nosotros como pueblos indígenas. Esa parte es muy importante porque desde un inicio, desde un principio, desde la historia, ¿no? Yo me adentro un poquito para los pueblos indígenas. ¿Cómo los vamos a llamar? Indios, indígenas, afromorelenses, o sea, ¿cómo, no? El concepto. Pero al final de cuentas ya tenemos un avance. En la Constitución Política, el apartado C los nombra como afromexicanos. Entonces, si ya tenemos una constitución, ¿no? Constitución que nos están ya nombrando como una parte, pero también nosotros, si nos sentimos identificados como afromexicanos, yo creo que es una parte que dar, como bien lo decimos, que se ejerza, ¿no? Que se nombre tal cual como afromexicanos. No sé, queremos escucharla. El artículo 2. En el artículo 2. Bueno, yo creo que lo de tener un territorio como tal es un poco difícil por lo de, bueno, la minoría, ¿no? Por lo general, o son comunidades. Bueno, ¿por qué autorreconocernos? Digo, porque yo soy mujer nahua, pero en la Constitución soy como indígena. Entonces también esa parte de fortalecer la identidad que nosotros tenemos como afromexicanos y como indígenas, ¿no? Esa parte. Y también, ¿por qué yo le digo esa parte? Porque la compañera desde hace un momento dijo, la usurpación, ¿no? Usurpación de candidaturas. Y desde ahí empezamos a reflexionar esa parte, ¿no? Cómo otras personas se autoescriben fácilmente, decir, no, yo soy indígena, yo soy afro, pero no tengo la lengua, no tengo la vestimenta, no tengo la visión y la cosmovisión de un pueblo donde fui educado con diferentes formas de vida, valores, con la cuestión de convivencia, con la cultura, la naturaleza, la lengua, la cosmovisión, ¿no? Entonces, es por lo mismo, ¿no? De que lo hemos permitido, porque la ley te permite, no te niega. Pero los que congregamos en este tipo de cumbres, no hacemos nada, ¿no? O nos da miedo. Entonces hay que empezar a utilizar. Existen los derechos humanos y las garantías individuales. También. Decimos que son los derechos humanos, las garantías individuales. Son los mecanismos para hacer valer los derechos humanos, ya sea el juicio de amparo. Todas estas cuestiones son las garantías que tenemos para garantizar los derechos humanos. El problema es que no los ejercemos por miedo, por eso es que siempre llegan quien no debe llegar, quien no conoce la problemática, quien no le duele, a quien no sabe, a quien no ha perdido 10 o 30 minutos de su tiempo, ¿no? A venir a escuchar aquí los temas y no lo saben. Entonces, a mí tristemente me ha tocado ver en el Congreso del Estado
ver que llegan personas que un día son de la comunidad, otro día son indígenas, y mañana ¿qué van a hacer? Van a hacer lo que nosotros necesitamos hacer, porque no hay quien levante la mano. Entonces, yo creo que estos foros son para crear los mecanismos de protección, los candados, para no estarnos quejando dentro de 3 o 6 años de lo mismo. Es que llegó nunca lo vi. Llegaron, por ejemplo, Se llaman chapulines. nada hemos dicho en este momento, por ejemplo, ¿Cuánto tiempo nos falta? Vamos bien. pero en realidad la reforma o el artículo segundo lo señala. Entonces, de ahí empecemos con esas cuestiones. Los bastones de mando, con todo respeto, los regalan a diestra y siniestra, hasta los venden. Entonces, primero hay que saber qué es un bastón de mando, a quién se le da, por qué, cómo, cuándo. Entonces, esa cuestión, tristemente, la clase política siempre nos va a ver como un número. Somos un número y se va a ir con el que le ofrezca más. Por ahora a lo mejor tenga 50, nosotros cuántos somos aquí. Entonces les comento las acciones afirmativas en mi pueblo. Si fuimos 10, fuimos muchos, y ya salieron de mi pueblo los gobernadores. Supuestamente es elegidos cuando no sirven. Entonces, debemos empezar por fortalecernos nosotros. Esta no es una pelea entre nosotros, es una universidad de ideas donde queremos plasmar lo que las plasman los legisladores. ¿Qué hacer? Ya sabemos que está roto el tejido social, ya sabemos que todo esto se vino con la pérdida del asombro de la sociedad. Cuando empezaron a matar gente y los poblados, ya ni te asombras. Uno da lo normal, eso no es lo normal. Normalización del contexto. Los pueblos son, o se jactan de siempre hablar con la verdad, pues hablemos con la verdad, no escondamos nada de lo que debe de ser, pongámosle las cosas como deben de ser para que también los legisladores la lleven a cabo. Ahí están, ahí las están anotando los compañeros, entonces en el momento en que no las anoten, pues aquí hay el foro, pero ahí están nuestras ideas, esto para eso es. Y bien se los comentaron hace ratito al inicio, ¿no? Debemos de seguir este proceso, o sea, no termina aquí, sino falta la otra parte que es técnica. Mi opinión, ¿dónde quedó? Mi participación, ¿dónde quedó? Nosotros como ciudadanos, como mujeres que queremos esa equidad, ese respeto, esa igualdad. Pero en la realidad, ¿cómo vamos a hacer escuchar? Ahorita la están escuchando. ¿De qué fue? O sea, sí, pero me refiero a que no es la primera a la que acudo y así. Nos hablan muy bonito, nos hablan de los derechos, nos hablan de todo a lo que tenemos derecho. Pero ¿en qué momento nos van a hacer vamos a ser escuchados como tal? Sí lo plasman, sí lo llevan, sí lo ven, pero ¿cuándo se va a ver? ¿Cuándo? Dicen somos más, pero pero los de arriba. Quiero pensar que todo esto Van tres. ¿Faltan 2? de todos los foros, ¿no? 5 más. Por ejemplo, yo te voy a decir, a mí me tocó participar Perdona más tantito, como Sí, por ejemplo termina, dijo usted, porfa. que por qué no Termina. hacemos valer nuestros derechos y cuando acudimos a solicitar que por miedo, que por eso, a veces a lo mejor sí por miedo, pero a veces porque las personas que están al frente no son las personas indicadas o correctas y más sin embargo te hacen dar vueltas y vueltas y vueltas y pérdida de tiempo y entonces ¿qué dice uno? No, pues ya que se quede así, ya, total, ya me fastidié, ya, o dónde está el ayuda El o ejercicio de ese apoyo, derecho, ¿no? Que usted exactamente. vino a Entonces, no es tanto participar, que a no proponer, quieran, ¿no? sino que el tiempo, o sea, o las personas que están al frente no son las indicadas o las correctas, las que deben de estar. en este tema porque por ejemplo también lo del país que ya las comunidades Así se en base a sus sistemas normativos o usos y costumbres, ¿qué obra querían? De acuerdo a los catálogos que tienen establecidos, porque no entraron todos, es lo que yo comento. Pero ahí es donde establecen cómo y qué obras quieres mediante una asamblea. Ahí están establecidas, no me dejarán mentir quienes están. Yo creo que es un avance muy importante, ¿no? Porque ya ahí no debe o no debería de participar el ayuntamiento ni decir nadie, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer? Sino en una asamblea vas y votas de acuerdo a los usos y costumbres de las comunidades indígenas y tú dices, pues sale, hacemos esto, hacemos otro, también de acuerdo a los recursos que tengas destinados, ¿no?
Y también a lo mejor retomando esa parte, ¿no? Un gran ejemplo también que nos muestra como parte del derecho fundamental de las mujeres, ¿no? Ahorita le dieron esa parte fundamental de que fueran ellas, ¿no? Las mujeres que van a representar y van a adquirir ese recurso, ¿no? Una de las, un requisito fuerte que se está reflejando en el ejercicio, ¿no? Y también pues ahorita lo que queremos, ¿no? Que se reflejen esos ejercicios que nosotros estamos queriendo que se hagan valer esa parte, sus derechos, ¿no? Adelante. Sí, pues tan es así, reforzando lo que dice el compañero en cuestión del FAISPIAN, que ahora actualmente en las comunidades ya no los ayudantes ni las autoridades deciden qué hacer, sino que hay un comité de la comunidad y se le está dando voz y voto. Y como ahorita se nos está haciendo a nosotros notar también con la diputada, ¿no? Que nos está pidiendo, nos está dando la oportunidad de participar y plasmar ideas. Entonces es un paso muy grande que nos estén tomando en cuenta, cuando anteriormente ellos ponían y decidían qué reformas ponían y más así, ¿no? Entonces ahora ya participamos más. Y ahorita es algo bien también importante. Sí, claro, ese es lo más importante, cosa que también volvemos a lo mismo, ¿no? También nuestras autoridades, ¿no? No sabemos en qué, cómo ellos, pues, en algún momento estaban colaborando, trabajando esa parte, ¿no? Porque ahorita, pues, diferentes instituciones, veo al INPI, hasta el colegio, ¿no? Ahorita ya está formando parte para que nosotros podamos defender ese derecho y podamos ejercerla, ¿no? Bueno, yo quisiera que hubiera esa norma o esas cláusulas o que retomar para los que pues ponemos personas pero no ven lejos, nomás ven dónde van a caerse, ¿sí? Ya yo tengo ahí en mi pueblo comisariada, pero pues no se ve nada, no ha dado informe de su otra que fue nombrada para lo que se está hablando, igual no ha dado informe ni bien ni mal, ¿sí? Desconocemos cuál es su trabajo, es como ustedes están mencionando, primera dama, ¿no? Pero pues da igual, ¿sí? Yo quisiera que 90 días y para atrás, o 90 días y su suerte, ¿no? Eso es, ¿sí? Que en 90 días se vea cuál es su trabajo, ¿sí? Póngale, es mi punto de vista, porque se cumplen los 3 años y 0. Bueno, compañeros, compañeras, hermanas, es una parte fundamental nuestra participación, a lo mejor ya de varias participaciones que hemos tenido, o sea, no se han venido reflejando, pero yo pienso que esta vez no es una institución, sino varias instituciones que nos están respaldando, pues es que se vean, ¿no? Reflejados, y ahorita ya es otra parte, ¿no? Que nosotros ya debemos de exigir y participar, ¿no? Y aparte como mujeres, ¿no? Esa parte mujer, niña y adolescente, pues empezar, como ustedes mismas lo dijeron, ¿no? A recuperar esos valores, esa forma de que uno, la forma de cómo fue educado. Sé que es muy a lo mejor es imposible por la globalización, por las formas de pensar, porque ya nosotros ya cambiamos esa parte de la forma de vida de cada comunidad, cada municipio, la forma de vida como lo ha venido viviendo, ¿no? Entonces también esta parte decirles que, pues, ¿quién nos puede apoyar que sea nuestra o nuestro relator? Ya. Sí, así. Bueno, me presento. Bueno, adelante, don Moreno, y después de Miren, aquí habló alguien de tocante de un bastón, ¿sí? Qué bueno que así lo analicen, que lo vean, que no cualquiera se le dé ese cargo, ¿sí? De mi parte, pueden tener todos, ¿sí? De mi parte, pero que digan su trascendencia, ¿sí? Yo no veo malo que eso, que tengan, ¿no? ¿Sí? Pero es que si tengan su trayectoria de ancestrales,
¿sí? Eso es mi punto de vista, nada más que están saliendo unos que les dieron su bastoncito y Es correcto. Sí. Sí. Está diciendo don Maurilio, Sí. es referente porque en Anecuilco se hizo un evento y se supone que fueron invitados personas que realmente se dedican al patrimonio cultural, a cuidar, ¿no?, de nuestra cultura. Sin embargo, ahí hablando con ellos, porque el señor Maurilio, él es pues representante del Bastón de la Cultura de Alpuyeca y ya son reconocidos, ¿no?, ante el Estado. Sin embargo, en ese evento llegaron personas de Alpuyeca, también recibiendo su bastón de la cultura, y allá no hacen, es más, ni siquiera tienen su casa ahí, pero ni siquiera viven ahí en Alpuyeca, y eso es lo que don Maurilio pues está inconforme, porque pues no se le da la atención adecuada a este tipo de actividades y el valor, ¿no?, sobre todo, ¿no? Entonces recibieron muchas personas el bastón como cualquiera, a todos se los dieron, cuando a los que verdaderamente se han dedicado a cuidar toda esta parte, no lo recibieron como tal, ni se le ha hecho el reconocimiento como tal. Pues yo creo que ahí nos hace falta a las comunidades como la información realmente del valor que tiene el bastón de mano, ¿no? Porque como bien lo dicen, en nuestra comunidad llegan visitas y se les da diestra y siniestra todo el que llega, cuando en realidad debe ser alguien que lo merece, o que la comunidad le está otorgando Es la otra parte que nosotros también lo hemos venido perdiendo, ese valor. ¿A quién le corresponde el bastón? ¿Quién es para quién? ¿Cómo lo puede unificar a la comunidad? Porque es una parte de educación, una parte de cultura, una parte de armonización desde nuestras comunidades, ¿no? De cómo, quién lleva ese bastón, ¿no? Realmente tiene un significado, no es por portar el bastón, ¿no? Entonces, nosotros mismos siento que a la vez hemos permitido, ¿no?, que otras personas pues lleguen, pero también han violado ese derecho también de que pues llegan, yo me autoescribo y soy, ¿no? Entonces esa parte, ¿no?, muy importante. Quisiera ceder la palabra al director de Asuntos Indígenas del Instituto de Pueblos y Comunidades Indígenas. Sí, pues igual yo quisiera comentarles que de la memoria histórica de nuestros pueblos, pues bien como en algún momento incluso en el sistema de educación, ¿no?, donde nos hablan de una, ¿cómo se dice?, una conquista. Realmente pues los que venimos de las comunidades, ¿no?, sabemos que fue una invasión, ¿no? Desde esa memoria histórica, ¿no?, venimos en la lucha de nuestras comunidades indígenas. Ahorita afortunadamente en el estado de Morelos ha habido líderes sociales que han estado en la lucha, ¿no?, por los derechos indígenas, y ahorita es un momento histórico bien importante en la que estamos ahorita escuchando las voces desde las comunidades en donde fue un exterminio total en nuestra cultura, ¿no?, en la lengua, lo que decían las lenguas, las danzas, los rituales muy profundos, ¿no?, que se manejan dentro de nuestros saberes, ¿no? Entonces ahorita es un momento histórico en donde pues se están escuchando las voces, ¿no?, precisamente de lugares en que en algún momento arrebataron la cultura totalmente, ¿no? Entonces, en algunas comunidades como Cuentepec, que es una de las más que han honrado a sus ancestros, hay otros que son ejemplos, pues, ¿no?, para las comunidades que nos han avallazado en nuestra historia, ¿no? Entonces, yo creo que aquí nuestra cosmovisión habla sobre una dualidad. El hombre y la mujer estamos en el mismo, a la par, y las comisiones que tenemos el hombre y la mujer en los pueblos lo sabemos, ¿no? Lo sabemos que la mujer se encarga de las niñas y los hombres de los niños, de formarlos, ¿no?, de hacerles esas enseñanzas desde pues bebés, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita es un tiempo bien importante en donde se están escuchando las voces de lugares en donde en algún tiempo hasta nos hacían dudar, pues,
si éramos indígenas o no, porque ya estábamos adoptando otras culturas externas que pues la verdad no tenía nada que ver con nuestra cultura, ¿no? Entonces ahorita es un momento bien importante y yo agradezco la participación de ustedes, de que estén aquí, y invitarlas a los siguientes foros para que nos continúen fortaleciendo y sobre todo, ¿no?, nutriendo este tema que pues al final, no, yo creo que es de todos y es un bienestar pues en común. Entonces pues igual muchas gracias por su participación y estaremos ahí acompañándonos. Gracias. Quisiera que una de nosotras, mujeres, se proponga o la proponemos para que sea nuestra relatora, por favor. ¿Quién dice yo? ¿Quién? Pero que diga para que te concluyamos. ¿Quién puede, por favor? ¿Quién nos puede apoyar? Sí, tenemos que dar a exponer nuestras propuestas. No, es que tienen que pasar, o sea, no podemos tardarnos más de media hora dando nuestras propuestas, ¿no? De cómo armonizar esa ley a nivel estatal desde nosotros. ¿Quién más? ¿Sí? ¿Qué pasa? Bueno, sale. Entonces, por asamblea, votan sí, que quede ella.